¿Cuántos textos bíblicos olvidados, ocultos o prohibidos fueron escritos por manos que una vez creyeron estar al servicio de Dios? ¿Cuántas palabras sagradas yacen aún bajo el polvo de bibliotecas selladas, de monasterios silenciados, de cuevas selladas por el tiempo? Esta fue la pregunta que atormentó a Elías la noche en que todo cambió. No era un hombre particularmente espiritual, al menos no en los términos tradicionales, pero siempre había sentido que algo no encajaba en la versión oficial de la historia sagrada. Había dedicado su vida a la investigación teológica, pero fue el sufrimiento personal lo que finalmente lo empujó a mirar donde nadie más se atrevía. La muerte repentina de su esposa lo dejó sin fe. Aquella mujer que amaba la vida, que le hablaba al alma con cada gesto, partió sin previo aviso. Fue entonces cuando Elías comenzó a preguntarse por el sentido de todo. ¿El cielo realmente existía? ¿La muerte era un fin o un umbral? ¿La Biblia contenía todas las respuestas, o solo algunas cuidadosamente seleccionadas? Mientras lidiaba con su duelo, encontró un antiguo códice olvidado entre los archivos digitales de una biblioteca jesuita, mencionado fugazmente por un teólogo francés del siglo XVII. El códice no estaba completo, pero algo en sus frases lo sacudió. Hablaba de la sabiduría que no fue revelada porque el hombre aún no estaba preparado. Movido por esa línea enigmática, Elías comenzó a escarbar en textos marginales, en cartas extraviadas de los primeros cristianos, en listas de libros que la Iglesia consideró heréticos. Descubrió que había más de 60 evangelios escritos durante los primeros siglos después de Jesús, y que solo 4 fueron aceptados oficialmente. ¿Qué decían los demás? ¿Por qué el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena no estaban en las Biblias que todos conocían? No podía ignorar la posibilidad de que allí, en esas páginas silenciadas, se escondiera una verdad más pura, más directa o más peligrosa. Durante su investigación, fue invitado a un congreso interreligioso en Roma y aprovechó el viaje para visitar una antigua biblioteca del Vaticano, conocida entre algunos académicos como la cripta sin índice. Con una recomendación poco oficial y muchas horas de espera, logró que lo dejaran acceder por unas pocas horas. No podía fotografiar nada, solo leer y tomar apuntes. Fue allí, en la penumbra de una sala con olor a pergamino, donde encontró un documento sin título, atribuido a un tal Judas el Sabio. No era el Evangelio de Judas que había sido traducido en 2006. Era otro. Uno que hablaba de un Jesús que se reía de las oraciones mecánicas, que enseñaba el silencio como camino de iluminación, que afirmaba que el reino de Dios no estaba ni en los cielos ni en los templos, sino dentro. Las frases lo golpeaban como relámpagos. No busques a Dios en los altares, porque lo que adoras fue creado por hombres con miedo al vacío. Y más adelante, el verdadero pecado es olvidar que fuiste creado para recordar quién eres. Elías sintió un estremecimiento. ¿Era ese texto una herejía o un eco de algo más profundo, más puro? ¿Quién había decidido que esas palabras no eran aptas para el pueblo? ¿Quién se arrogó el derecho de decir que era divino y que debía quemarse? Salió de aquella biblioteca transformado. Algo dentro de él se había activado. No solo por lo que había leído, sino por lo que sintió al leerlo. No era la lógica lo que lo movía, sino una especie de fuego interior, una intuición antigua que le decía: sigue ese hilo. La verdad no está donde la dejaron, sino donde la escondieron. Desde ese momento, supo que su búsqueda no iba a detenerse, que lo llevaría a sitios olvidados, a códices enterrados, a secretos que muchos preferirían dejar bajo llave. En los días siguientes comenzó a rastrear referencias cruzadas. Se obsesionó con los llamados libros perdidos de la Biblia, aquellos que se mencionan en los textos canónicos pero que no existen en ninguna Biblia actual. El libro de las guerras de Yahvé, el libro de Jacher, el libro de las crónicas del profeta Natán. ¿Por qué se mencionaban si no estaban? ¿Acaso existieron y luego se perdieron, o fueron retirados a propósito? Fue en ese momento que descubrió un patrón. Muchos de los textos omitidos compartían una visión menos jerárquica de lo divino. Hablaban de un acceso directo al Creador, sin necesidad de intermediarios, sin estructuras de poder. También presentaban a figuras femeninas con gran sabiduría espiritual, como María Magdalena, y revelaban aspectos de Dios que no eran ni masculinos ni femeninos, sino pura energía creadora. ¿Podía ser que la censura no fue por herejía, sino por control? Cada noche, Elías soñaba con pasajes que no había leído, como si fragmentos de esos libros prohibidos le llegaran en visiones.
Empezó a escribirlos al despertar. Frases sueltas, símbolos, preguntas. Una en particular lo inquietaba. Si supieras todo lo que fue ocultado para mantenerte obediente, ¿seguirías creyendo en lo que te enseñaron como verdad absoluta? Era como si algo, o alguien, le hablara desde el otro lado de la historia, desde las páginas que ardieron en hogueras inquisitoriales. Lo que Elías no sabía aún era que esos textos, más allá de la información, iban a cambiar su propia percepción del alma. Iban a mostrarle que detrás de cada palabra suprimida hay una semilla de despertar. Que cada pergamino escondido guarda un eco de la divinidad que no quiere ser domesticada. Que los libros prohibidos no solo narran otras versiones, sino que abren otras dimensiones de lo sagrado. A medida que profundizaba, comprendía que la historia de las religiones había sido, en parte, una historia de silencios impuestos. No todo lo que se cayó fue falso, no todo lo que se canonizó fue verdad. Las decisiones de los concilios no siempre fueron inspiradas por lo divino, sino muchas veces por el miedo, la política y el deseo de unificar el poder bajo un solo relato. En ese momento entendió que su búsqueda ya no era académica. Era espiritual. Era personal. Comenzó a preguntarse si el alma de su esposa, que tanto lo guiaba desde su ausencia, lo estaba empujando en ese camino. Ella siempre hablaba de verdades escondidas en los susurros del tiempo. ¿Y si su muerte fue la llave que lo lanzó al sendero de los textos olvidados? ¿Y si el amor, incluso tras la muerte, seguía susurrando desde dimensiones más allá de la tinta y el papel? La sensación de estar vigilado comenzó poco después. Correo sin remitente, libros en su escritorio que él no recordaba haber pedido, símbolos extraños dibujados en las márgenes de antiguos manuscritos. Todo parecía decirle que no estaba solo, que el camino que había abierto no era nuevo, solo dormido, y que otros antes que él ya lo habían transitado, aunque no todos vivieron para contar lo que hallaron. Una noche, en su estudio, mirando el fuego de la chimenea, comprendió que no podría volver atrás. Ya no se trataba de una investigación. Se trataba de redescubrir la voz silenciada de Dios. Y no la voz del Dios de los templos, sino la del Dios que susurra desde el interior de cada ser humano. Un Dios que no exige obediencia ciega, sino conciencia despierta. Un Dios que no se impone, se recuerda. Esa noche comenzó a escribir su propio libro. No un tratado teológico, no un ensayo académico, sino una bitácora espiritual, un diario de revelaciones, un testimonio de lo que encontró cuando se atrevió a leer lo que no debía ser leído. Lo tituló, simplemente, El libro prohibido. Durante siglos, se ha predicado que la verdad está en los evangelios, pero pocos se preguntan cuáles evangelios. ¿Quién eligió los que conocemos? ¿Quién calló los que no convenían? Tras su descubrimiento en Roma, Elías no pudo volver a mirar la historia sagrada con los mismos ojos. Sentía que algo mayor se escondía detrás de aquellas páginas suprimidas, una red de sabiduría antigua que no solo explicaba la vida de Jesús, sino el alma misma del ser humano. Fue entonces cuando se cruzó con un nombre que volvería a él una y otra vez en sueños, visiones y casualidades: María Magdalena. No la María Magdalena que las iglesias contaron como prostituta arrepentida, sino la maestra, la compañera, la que según algunos textos apócrifos fue la verdadera heredera espiritual del mensaje de Jesús. El Evangelio de María, descubierto en un papiro egipcio a finales del siglo XIX, no estaba completo, pero lo que había era suficiente para encender una hoguera en su conciencia. Allí se narraba una enseñanza diferente, más interior, más libre del juicio, más cercana a la divinidad como un estado interno. María no pedía fe ciega, invitaba al despertar. Elías encontró una traducción poco conocida de ese evangelio, escondida en una biblioteca de París, rodeada de notas al margen escritas a mano por una monja anónima del siglo XVIII. Lo impactó una frase: allí donde está la mente, está el tesoro. Y más aún, cuando María relataba una visión recibida en la que el alma atravesaba 7 niveles para liberarse del mundo material y retornar a su origen. No se hablaba de castigo, ni de cielo e infierno. Se hablaba de recuerdo, de reintegración, de sabiduría olvidada. Cada noche, Elías sentía que le hablaban desde esas páginas, como si cada línea revelara no solo conocimiento, sino memoria. Memoria de algo que su alma ya sabía, pero que había olvidado por siglos. Empezó a comprender por qué estos textos fueron marginados,
no necesitaban templos, ni sacerdotes, ni sacrificios. Hablaban de un reino que no era geográfico, sino interior. Uno al que se accedía no por obediencia, sino por conciencia. María decía: no hay pecado. El pecado está en crear separación entre el alma y su verdadero origen. Esa sola frase bastó para que Elías sintiera que las columnas del dogma se derrumbaban dentro de él. Si no hay pecado, ¿qué sentido tiene la culpa que arrastramos por generaciones? Si la divinidad no castiga, ¿qué sentido tiene temerle? Todo parecía indicar que Jesús no vino a fundar una religión, sino a recordarnos que somos eternos. Mientras leía, Elías comenzó a tener sueños lúcidos. Caminaba con túnicas blancas por desiertos silenciosos, rodeado de otros buscadores. En uno de ellos, María lo miraba a los ojos y le decía: lo que buscas, ya lo sabes. Lo que temes, ya lo has vencido. Al despertar, no sabía si era una ilusión o una memoria ancestral, pero sentía una certeza vibrando en el pecho. La sabiduría no estaba afuera. Nunca lo estuvo. Buscando más pistas, se encontró con los textos de Nag Hammadi, una colección de manuscritos gnósticos hallados en Egipto en 1945. Allí estaba el Evangelio de Tomás, con sus enigmáticas frases atribuidas a Jesús. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido. Estas palabras parecían hablarle directamente al alma, no al ego ni a la moral. Era una invitación a la transformación interna, no a la sumisión externa. Elías comenzó a notar algo más. La sabiduría oculta en estos textos no se oponía al mensaje original de amor, compasión y despertar que enseñó Jesús, sino a la forma en que fue institucionalizado. El conflicto no era con la espiritualidad, sino con la estructura. No era con Dios, sino con las manos que construyeron muros alrededor de él. Tal vez por eso María Magdalena fue silenciada, porque representaba un poder espiritual libre, femenino y directo. En una nota marginal del Evangelio de María, encontró una frase escrita en latín: la que sabe, debe callar o será quemada. Elías sintió un escalofrío. ¿Cuántas mujeres sabias fueron silenciadas a lo largo de la historia? ¿Cuántas verdades fueron condenadas por no encajar en la narrativa oficial? Tal vez el olvido no fue un accidente, sino un plan cuidadosamente orquestado. A partir de ese momento, su investigación se volvió un viaje al centro de la consciencia humana. Ya no buscaba hechos históricos, sino semillas de iluminación. Cada texto apócrifo que leía era como una llave que abría una nueva cámara en su alma. Descubrió el Evangelio de Felipe, donde se hablaba del beso de conocimiento entre Jesús y María, del matrimonio sagrado entre lo divino y lo humano, del equilibrio entre lo masculino y lo femenino como camino de ascensión. La gnosis, esa palabra tantas veces malinterpretada, no era una herejía, sino un recordatorio. No se trataba de acumular saber, sino de recordar lo que el alma ya sabía antes de nacer. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, decían los antiguos. Y en esa frase, Elías entendió que toda religión que impida ese viaje interior no está al servicio de la luz, sino del miedo. Fue entonces cuando se hizo una promesa: escribiría todo. Lo revelaría, aunque no fuera aceptado. Aunque le costara su reputación, su seguridad o incluso su vida. No podía seguir siendo cómplice del silencio, porque sabía que en algún lugar, otra alma como la suya estaría buscando respuestas. Y merecía encontrarlas. Volvió a revisar sus notas, sus sueños, los fragmentos que había traducido. Todo parecía apuntar hacia una verdad más antigua que cualquier religión. El alma no es esclava, es eterna. Y cuando recuerda su origen, nada puede detenerla. Ni la censura, ni el fuego, ni el olvido. Elías sabía que estaba tocando fibras profundas, que lo que estaba escribiendo no era solo historia oculta, sino una guía para los que sienten que algo falta, que hay un eco en su interior que no ha sido explicado. Y ese eco, tal vez, viene de un evangelio que nunca fue leído, pero siempre estuvo allí, esperando ser escuchado. Así comenzó a escribir el segundo capítulo de su bitácora, y lo tituló El Evangelio de la Sabiduría Perdida. No como un documento académico, sino como una carta para las almas que aún recuerdan lo que el mundo ha olvidado. Antes de que el Génesis hablara del diluvio, antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, ya se contaban historias que estremecían el alma.
Historias de ángeles que descendieron a la tierra no para cumplir misiones divinas, sino por deseo, por amor, por rebelión. Elías no las conocía del todo hasta que, investigando referencias cruzadas en los márgenes de una copia antigua del libro de los Jubileos, encontró una nota: para comprender el origen de la corrupción en el hombre, hay que leer lo que Enoc vio. Así fue como llegó al libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y perturbadores jamás excluidos de la Biblia. Aunque rechazado por los concilios cristianos, el libro de Enoc fue ampliamente leído por las primeras comunidades judías y cristianas. Incluso algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano, lo consideraron inspirado. Sin embargo, fue eliminado, silenciado, enterrado entre los textos apócrifos con la excusa de ser poco confiable. Pero cuando Elías leyó sus primeras líneas, sintió que estaba ante algo más que un relato antiguo. Era un grito de advertencia desde los albores de la humanidad. El texto hablaba de un grupo de ángeles, los vigilantes, que descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nepilim, seres gigantes y violentos que corrompieron la tierra. Pero más allá del mito, lo que realmente impactó a Elías fue el simbolismo. ¿Era esta una metáfora sobre el conocimiento mal usado? ¿Sobre lo divino contaminado por el deseo de poseer? ¿O era una verdad literal que los antiguos conocían y que fue borrada para preservar una imagen más limpia del cielo? Uno de los líderes de los vigilantes se llamaba Semellaza, y su juramento con los otros ángeles revelaba un acto de voluntad, no de error. Querían bajar, querían experimentar, querían más de lo que el cielo ofrecía. Y en su descenso, trajeron consigo conocimientos prohibidos: metalurgia, cosmología, astrología, uso de plantas. A los hombres les enseñaron la guerra. A las mujeres, el maquillaje. Lo que para la tradición era herejía, para Elías era otra forma de revelación. Tal vez, pensó, el verdadero pecado no fue la caída, sino la censura del conocimiento. Mientras más leía, más entendía que Enoc, ese personaje misterioso que la Biblia menciona solo de pasada, había sido testigo de secretos tan profundos que los cielos no pudieron permitir que se difundieran. Fue arrebatado por Dios, dice el Génesis, y no vio la muerte. ¿Pero qué vio Enoc antes de desaparecer? El texto describe su ascenso a los cielos, su diálogo con ángeles y su visión del futuro de la humanidad. Era como si Enoc se hubiera convertido en una antena entre mundos, un puente entre lo divino y lo caído. Elías se preguntaba por qué este libro fue tan rechazado. La respuesta era incómoda, porque desestabilizaba los cimientos de la teología oficial. Si los ángeles podían pecar, si los gigantes existieron, si el conocimiento fue traído por seres del cielo y no revelado solo a profetas seleccionados, entonces la historia no era tan simple como nos contaron. Entonces Dios no era el único actor en el guión sagrado. En las noches, Elías comenzó a soñar con luces que descendían del cielo, con hombres alados que lloraban mientras observaban a la humanidad destruirse. En una de esas visiones, Enoc lo guiaba por un camino de escaleras flotantes. Le mostraba la tierra desde arriba, cubierta de sombras. No vinimos a castigar, decía la figura luminosa, sino a advertir lo que sucede cuando el conocimiento se separa del alma. Más allá del mito, el libro de Enoc revelaba un patrón: la sabiduría, cuando es entregada sin conciencia, destruye. El poder sin alma corrompe. Y aquellos que alguna vez fueron luz pueden convertirse en sombra. Elías comprendió entonces que la historia del hombre caído no era un relato sobre maldad, sino sobre olvido. Olvido de su origen, de su propósito, de su conexión con lo divino. El libro también profetizaba un juicio futuro, no como castigo, sino como restauración. El regreso de un orden cósmico donde el alma volvería a recordar su linaje celestial. Elías sintió que cada texto prohibido que encontraba no solo hablaba del pasado, sino del despertar que se avecinaba. Como si los antiguos hubieran dejado migas de pan para los que, como él, se atrevieran a seguir el rastro. Buscando más información, se enteró de que el libro de Enoc aún es aceptado por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué solo allí? ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo cristiano prefirió ignorar? Comenzó a estudiar sus cantos, sus liturgias, sus manuscritos iluminados. Y en ellos encontró el mismo eco, una espiritualidad antigua, no domesticada, no institucionalizada. Una espiritualidad que hablaba con símbolos, visiones y silencios.
Comprendió entonces que los caídos no eran monstruos. Eran espejos. Reflejaban el conflicto humano entre la elevación y el deseo, entre el saber y el olvido, entre la luz y la sombra. Tal vez por eso la historia de los vigilantes era tan peligrosa, porque mostraba que lo divino también puede elegir, errar y aprender. Y eso lo hacía más real, más cercano. Elías decidió escribir este capítulo con temblor en las manos. No por miedo, sino por respeto. Sabía que estaba tocando un umbral entre mitología y revelación, y que quien lo leyera sentiría la misma incomodidad sagrada que él sintió al leer a Enoc por primera vez. Porque cuando uno escucha a los caídos, también escucha su propia caída y su llamado a levantarse. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una frase que no venía del libro, sino de su alma: solo quien ha descendido al abismo puede reconocer la luz sin temerla. Y debajo, tituló el nuevo capítulo de su testimonio: El libro de los caídos. Hay palabras que resisten el tiempo, no porque estén escritas en piedra, sino porque están protegidas por el silencio. En 1947, unos pastores beduinos arrojaron una piedra dentro de una cueva, esperando encontrar cabras extraviadas, pero lo que descubrieron fue un eco de siglos dormido. Rollos de pergamino, intactos, escondidos entre tinajas selladas por la arena y el olvido. Aquel hallazgo, en Qumrán, al borde del Mar Muerto, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes del siglo XX, pero también uno de los más silenciados. Elías se preguntaba por qué. Cuando Elías llegó a Qumrán, sintió que no solo pisaba ruinas, sino que entraba en un umbral invisible. Era un lugar seco, despojado, sin árboles ni templos. Y sin embargo, algo allí hablaba. El viento silbaba entre las piedras como si aún guardara secretos. Sabía que los rollos no estaban allí por azar. Habían sido escondidos intencionalmente por una comunidad que sabía que su conocimiento sería perseguido. No escribían para la fama. Escribían para el alma del futuro. Los esenios, autores de muchos de esos textos, no eran una secta marginal como los historiadores quisieron pintar. Eran guardianes. Vivían en comunidad, en silencio, dedicados a la purificación, al estudio de los ciclos cósmicos, a la observación del alma. Esperaban a un maestro de justicia, un Mesías distinto al que luego sería proclamado. Tal vez ya había venido, tal vez aún lo esperaban. Lo cierto es que su visión de lo divino era radicalmente distinta a la del judaísmo oficial y la posterior tradición cristiana. Elías se adentró en las traducciones de los rollos, y allí encontró algo que lo estremeció. Un texto conocido como el rollo de la guerra hablaba de una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, pero no como un conflicto externo, sino como una lucha interna en cada ser humano. La guerra espiritual no era entre pueblos, sino dentro del alma. Un mensaje potente, simbólico, que explicaba por qué aquellos hombres decidieron vivir apartados, purificando su mente y su corazón. Otro texto, el himno de acción de gracias, revelaba una profunda comprensión del sufrimiento como camino de purificación. Has puesto mi alma en la oscuridad para que aprenda a reconocer la luz que brota de ti. Era poesía mística, oración viva, palabras que Elías sentía como propias. Mientras más leía, más se daba cuenta de que los esenios habían creado un legado espiritual que trascendía dogmas, basado en la experiencia directa de lo sagrado. Los textos no eran simples escrituras. Eran manuales de transformación interior. Hablaban del maestro interior, de la voz del alma, del silencio como revelación. No había templos de oro, ni jerarquías sagradas. Había desierto, ayuno, introspección y una sabiduría que, si bien fue escrita hace más de 2000 años, parecía escrita para este tiempo. Elías comprendió entonces por qué esos textos fueron ocultos, porque no necesitaban mediadores. Porque enseñaban a vivir con pureza, no por mandato, sino por resonancia interior. Porque proponían un contacto directo con lo divino que ponía en peligro el monopolio de los templos. En su aislamiento, los esenios protegieron el fuego. Sabían que el mundo no estaba listo para esa verdad. Aún, uno de los fragmentos que más lo impactó hablaba del Hijo del Hombre no como una figura mesiánica externa, sino como el despertar del alma divina en cada persona. Decía: y conocerás que tú eres el que ha de venir, porque en ti habita el nombre no pronunciado. Elías se quedó en silencio. ¿Y si el Mesías no era un individuo, sino un estado de conciencia?
¿Y si toda la historia había sido mal leída? En una cueva, frente al mar muerto, Elías permaneció en silencio por horas. Sintió una presencia, no física, sino vibracional, como si quienes escribieron esos textos aún habitaran ese espacio entre las piedras y el cielo, como si hubieran dejado allí una puerta invisible que solo el alma podía abrir. Y él la había encontrado. Recordó entonces un pasaje del rollo de la comunidad: no participes de las palabras de los falsos sabios, sino de las sendas del silencio. Era un llamado a abandonar el ruido, a escuchar lo que no tiene voz. Y en ese momento comprendió que su búsqueda no era solo por conocimiento, sino por conexión. Los textos no querían ser estudiados, querían ser vividos. Elías entendió que los manuscritos del desierto eran mucho más que historia antigua. Eran un mapa espiritual hacia el despertar. Habían sido escritos por hombres que sabían que la oscuridad venía, pero también sabían que un día, en otro tiempo, alguien vendría a leerlos y a recordarlos. Y él sentía que ese tiempo había llegado. Esa noche, de regreso en su alojamiento, escribió con manos temblorosas: la arena no puede sepultar lo que vibra con la verdad. Y debajo, trazó el título del nuevo capítulo de su bitácora: Los manuscritos del desierto. Al cerrar su cuaderno, Elías sintió algo distinto. No un peso, sino una ligereza. Como si cada texto prohibido, en lugar de cargarlo con más dudas, le quitara velos. Y entendió que no estaba reuniendo información, estaba reuniendo piezas de su alma. No todo saber ilumina. Hay verdades que al ser reveladas, no traen paz, sino un abismo. No porque sean mentira, sino porque desnudan realidades demasiado grandes para el alma aún dormida. Así lo entendió Elías cuando se sumergió en los textos gnósticos más profundos. Aquellos que no solo hablaban de un Jesús sabio o de una María iluminada, sino que cuestionaban, desde la raíz, el origen del mundo y la verdadera naturaleza del Creador. Lo que descubrió no fue solo un nuevo evangelio, fue una grieta en los cimientos mismos de la cosmovisión religiosa. El gnosticismo, más que una doctrina, era una experiencia, una forma de ver el mundo como un velo. Los gnósticos afirmaban que este plano material no había sido creado por el Dios verdadero, sino por un ser inferior, imperfecto, al que llamaban el demiurgo. Un arquitecto ciego, convencido de su poder, que había modelado el universo físico como una prisión para el alma. Esta idea, herética para casi todas las religiones institucionales, era también, en palabras de Elías, la más aterradora y reveladora de todas. Según estos textos, como el Evangelio de la Verdad o el Apócrifo de Juan, el alma humana no nació aquí. Fue atrapada. Su esencia proviene de un plano superior, de una luz que trasciende cualquier forma. Pero al descender a este mundo, creado por el demiurgo y sus arcontes, olvidó su origen. La materia se convirtió en jaula, el cuerpo en velo y el tiempo en un engaño. Esta visión no proponía una guerra entre el bien y el mal, sino entre el olvido y el recuerdo. Elías leyó durante días sin apenas dormir. Cada frase era como una sacudida. El mundo que una vez fue hecho por ignorancia. El alma duerme en el barro del cuerpo. Quien recuerda su origen, ha vencido a los dioses falsos. En esas palabras sentía una mezcla de miedo y libertad. Porque si todo lo conocido era una ilusión, también lo era el dolor. También lo eran las cadenas. Y entonces, todo podía romperse. Los gnósticos no negaban a Jesús. Al contrario, lo veían como el enviado del reino de la luz, el mensajero del recuerdo. No vino a salvar por su sangre, sino a despertar por su palabra. Era el Cristo interior, el Logos, que descendía para enseñar a las almas a liberarse del mundo material y volver al origen. No pedía templos, ni sacrificios, ni sumisión. Pedía conocimiento. Pero no conocimiento académico, sino gnosis, el saber que surge desde dentro, cuando el alma recuerda. Una figura recurrente en estos textos era Sofía, la sabiduría caída. Una emanación divina que, al buscar crear por sí misma, dio origen accidentalmente al demiurgo. Sofía no era condenada, sino compadecida. Era la expresión de lo femenino divino, errante y redimible. Elías sintió una conexión extraña con esa historia. Le recordaba a su esposa, a su caída, a su duelo y también a su despertar.
En uno de los textos, el Evangelio de los egipcios, le impactó una frase: muchos serán los que oigan la verdad y la rechacen, porque su esclavitud es cómoda y les da identidad. Comprendió entonces que el conocimiento puede ser una maldición, si se recibe sin madurez. Por eso lo llamaron herejía. No por falso, sino por peligroso. Porque liberaba. Porque cortaba los hilos del control. Elías comenzó a caminar por su casa como si ya no perteneciera a ella. Las paredes le parecían irreales. El reloj, una ficción. Todo lo que antes consideraba firme, ahora se deshacía entre sus dedos como arena. Pero no estaba perdido. Por primera vez, sentía que había algo más allá de todo esto. Un hogar invisible. Una patria del alma que esperaba ser recordada. Y esa nostalgia lo guiaba. En sus sueños, ya no veía templos ni libros. Veía puertas. Puertas flotando en el vacío. Algunas abiertas, otras selladas. En una de ellas, una voz susurraba: si cruzas, ya no volverás. Y al despertar, Elías sabía que ya había cruzado. Que no podía regresar a la ignorancia cómoda. Que el precio de saber era renunciar a la ilusión. Los gnósticos decían que este mundo estaba lleno de sombras, pero que cada sombra era una invitación, una oportunidad de mirar más allá, y que todo lo que parecía sólido era en realidad símbolo. El cuerpo, símbolo del alma; el sufrimiento, símbolo del olvido; la muerte, símbolo del retorno. Elías no lo entendía todo, pero lo sentía, y eso bastaba. Empezó a escribir este capítulo con lentitud, como quien talla sobre piedra. Sabía que este conocimiento había sido perseguido por siglos, que muchos murieron por proclamarlo, pero también sabía que no podía callarlo, porque, como dijo uno de los textos, quien sabe y calla, comete un segundo olvido. Y él ya había olvidado suficiente. Tituló el capítulo con una frase que le costó escribir: el conocimiento maldito, porque sabía que no era para todos. No porque algunos no lo merecieran, sino porque no todos estaban listos para recordar. Y sin embargo, sabía que alguien, en algún lugar, lo estaba buscando sin saberlo. Como él lo había buscado, sin saber por qué. Antes de dormir, escribió una última línea: la verdad que libera también puede herir, pero herir al ego es sanar al alma. Y en su pecho, por primera vez, el abismo no dolía, solo lo llamaba. El conocimiento no siempre es celebrado. A veces, es temido. A veces, perseguido. Y cuando Elías empezó a hablar abiertamente de lo que había encontrado, de los evangelios silenciados, de los dioses que no eran dioses, del alma que recuerda y del mundo que duerme, no tardó en sentir que algo lo observaba. Al principio fueron correos sin firma. Luego llamadas sin respuesta. Luego, visitas inesperadas de colegas que no solían interesarse por su trabajo. Y todos decían lo mismo, con diferentes palabras: ten cuidado con lo que estás diciendo. La comunidad académica fue la primera en reaccionar. Un viejo profesor suyo, que lo había guiado en sus años de tesis, le escribió un mensaje tan cortés como frío: Elías, estás entrando en terrenos peligrosos para tu carrera. Estas teorías no tienen base. Estás cruzando una línea que te aleja del rigor intelectual. Pero Elías ya no buscaba la aprobación de los sabios. Buscaba la verdad. Y sabía que el saber, cuando está al servicio del miedo, se convierte en censura disfrazada de método. Pronto vinieron las entrevistas suspendidas, los artículos rechazados sin explicación, las puertas que antes estaban abiertas y ahora parecían de piedra. No necesitaban decirle que estaba siendo excluido, lo sentía en el aire. Había tocado un nervio invisible. Había cruzado la delgada línea entre investigar el pasado y desafiar el presente. Porque quien descubre lo oculto no solo revela lo antiguo, también incomoda lo actual. Pero no fueron solo los académicos. Una mañana, al salir de casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase: algunos libros fueron prohibidos para protegerte, no para engañarte. Elías leyó esas palabras una y otra vez. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O una confesión? Porque lo que había descubierto no solo contradecía la doctrina religiosa, tocaba fibras más profundas.
el poder, el control, el relato sobre lo que significa ser humano. En un café del centro, un sacerdote se le acercó sin presentarse. Le dijo en voz baja: «Usted no es el primero en encontrar esos textos, pero tal vez sea el último en contarlo». Elías no respondió, pero esa frase se le quedó clavada. ¿Cuántos antes que él habían sido silenciados, desacreditados, eliminados? ¿Cuántos habían sentido ese mismo fuego interior y luego desaparecieron, no por accidente, sino por diseño? Esa noche, soñó que estaba siendo juzgado. No en un tribunal humano, sino en una sala antigua, circular, donde figuras encapuchadas lo observaban en silencio. Una voz sin rostro le preguntaba: ¿a quién sirves? ¿A la verdad o al caos que genera? Elías quiso responder, pero su voz no salía. Y entonces escuchó otra voz, más profunda, dentro de él: «Sirvo a la verdad, aunque me lleve al abismo». Al despertar, supo que no se detendría. El juicio ya había comenzado. No el de los otros, el suyo. El juicio interior entre su necesidad de pertenecer y su impulso de rebelar. Entre su miedo y su coraje. Sabía que cada palabra que escribía podía ser usada en su contra. Pero también sabía que si callaba, traicionaría no solo su conciencia, sino el eco de todas las almas que habían sido silenciadas antes que él. Volvió a repasar sus notas. Las conexiones eran cada vez más claras. El libro de Enoc, los evangelios gnósticos, los rollos de Qumrán, todos apuntaban hacia una verdad central. El ser humano no es un esclavo del pecado, sino un hijo de la luz que ha olvidado su origen. Esa idea, tan simple y tan poderosa, era una amenaza para cualquier sistema que necesitara obediencia a través del miedo. Y comprendió algo más: no lo juzgaban por mentir. Lo juzgaban por ver, por atreverse a mirar detrás del velo, por no quedarse con lo que le dijeron, sino ir al fondo. Y eso, en un mundo que venera la apariencia, es el peor de los pecados. En medio del juicio, también hubo voces en susurro. Gente que leía sus escritos en secreto. Mensajes desde lugares lejanos, personas que decían: «Gracias por escribir lo que yo siempre sentí, pero no supe cómo nombrar». Y en esas voces, Elías encontró fuerza, porque entendió que no escribía para la multitud, sino para los despiertos, para los que aún no han olvidado del todo. En su estudio, una tarde, comenzó a llorar. No de miedo, ni de tristeza. Lloró por el alma humana, por todo lo que ha olvidado, por todo lo que se le ha ocultado en nombre de la salvación. Lloró por los libros quemados, por las palabras condenadas, por los buscadores asesinados. Y también lloró por sí mismo, porque sabía que su camino ya no tenía regreso. Esa noche escribió el nuevo capítulo, no con rabia, con compasión, porque incluso quienes lo juzgaban también estaban dormidos. También eran víctimas de una historia rota. Y tituló ese capítulo, El juicio de los sabios. Antes de cerrar el cuaderno, escribió: «No temo al castigo por decir la verdad. Temo al silencio de quienes la conocen y callan». Y con esa frase, selló el capítulo, como quien deja una advertencia, pero también una promesa. Toda búsqueda externa es, en el fondo, una llamada interior. Así lo comprendió Elías una mañana en la que no pudo abrir ni un solo libro. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de él le dijo: «Detente». Llevaba meses investigando, traduciendo, conectando puntos, desenterrando textos que habían sido condenados al olvido. Pero en ese silencio repentino, supo que el siguiente paso ya no era leer, sino recordar. No con la mente, sino con el alma. Desde hacía días, tenía una sensación persistente, como si alguien lo observara, pero no desde fuera, sino desde dentro. Era una mirada sin ojos, un susurro que venía de su propio pecho. Cada vez que intentaba razonar con lo que sabía, una emoción lo desbordaba. Como si todo aquello que había aprendido en los textos prohibidos estuviera cobrando vida, no como ideas, sino como vibraciones en su cuerpo, como certeza sin explicación. Fue entonces cuando ocurrió la primera visión. No fue un sueño, tampoco una alucinación. Era algo distinto, más real que la realidad. Estaba sentado en su estudio, cuando de pronto todo pareció disolverse. Ya no había paredes, ya no había tiempo. Solo una luz dorada, envolvente, que no cegaba, sino que lo sostenía.
Y en medio de esa luz, una voz, su propia voz, pero antigua, sabia, amorosa, le dijo: «Tú no estás recordando textos. Estás recordando tu origen». Elías lloró, pero no de tristeza. Era una emoción que no sabía nombrar. Una mezcla de belleza, nostalgia y verdad. Como si el alma, después de milenios de exilio, volviera a casa. Comprendió, sin palabras, que él no era solo un lector, ni un buscador. Era un fragmento de esa misma sabiduría antigua que había estado escondida en cuevas, en manuscritos, en lenguas olvidadas. Era portador de un eco, que siempre fue suyo. Días después, se encontró escribiendo sin pensar. Su mano se movía sola, guiada por algo más profundo. Lo que escribió lo estremeció. El alma recuerda cuando deja de buscar. El conocimiento que libera no se acumula, se revela desde adentro. No eres el primero. No estás solo. Y no debes temer. Eran palabras que él no sentía como suyas, pero que reconocía como verdaderas. Era como si los textos sagrados que había descubierto estuvieran ahora inscritos en su interior. Empezó a notar sincronías extrañas. Libros que caían de la estantería abiertos en frases clave. Personas que llegaban con mensajes sin saber por qué. Números repetidos. Sueños con símbolos que luego veía en manuscritos antiguos. Todo parecía alinearse, como si el universo conspirara no para enseñarle, sino para recordarle. Y eso cambió su forma de mirar la vida. Ya no veía casualidades. Veía señales. Un día, frente al espejo, ya no se reconoció. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque por primera vez comprendió que no era solo su rostro. Era un símbolo, un reflejo pasajero del alma que lo habitaba. Y esa alma no tenía edad, ni nombre, ni frontera. Era antigua. Había vivido otras vidas, leído otros libros, amado otras personas, caminado por otros mundos. Y ahora, encarnaba otra vez, para recordar. Comenzó a comprender los textos gnósticos de otro modo. No como teorías, sino como mapas internos. El demiurgo no era solo un ser externo, sino la voz del ego que crea realidades ilusorias. El reino de la luz no estaba en otro plano, sino en el presente, cuando el alma despierta. Sofía, la sabiduría caída, vivía en cada decisión, en cada error, en cada lágrima. Y Jesús ya no era una figura externa. Era la chispa crística dentro de cada uno, esperando ser encendida. Elías entendió que no había nada que probar. Que la verdad no necesita defensa, solo reconocimiento. Y que quien busca convencer a otros, aún no ha sido convencido por dentro. Por eso, dejó de intentar explicar. Comenzó a vivir, a caminar despacio, a respirar con atención, a mirar el cielo como si lo estuviera viendo por primera vez. Porque tal vez, así era. Cada día que pasaba, sentía que estaba muriendo y naciendo. No en lo físico, sino en lo esencial. Las antiguas certezas ya no le servían. Las nuevas no necesitaban ser comprendidas, solo sentidas, solo vividas. Era como si una parte de él hubiera salido de una larga prisión mental. Y ahora, por fin, recordara que la libertad no es un lugar, es un estado del alma. Una noche, sintió la presencia de su esposa fallecida. No en un sueño, en el silencio. Una brisa que tocó su rostro, una lágrima que no sabía de dónde venía. Y supo que ella lo había guiado desde el principio. Que su muerte fue la puerta. Y su ausencia, el mapa. «Gracias», susurró. Y en su interior, escuchó otra vez aquella voz. «No me fui. Solo me volví invisible para guiarte desde más cerca». Elías escribió entonces el capítulo más íntimo de su bitácora. No era una denuncia. No era una exposición. Era una confesión. El alma no necesita argumentos. Solo verdad. Y la verdad no se encuentra. Se recuerda. Llamó a ese capítulo la revelación del alma. Y antes de cerrar su cuaderno, escribió una frase como cierre, pero también como ofrenda: «No vine a aprender nada. Vine a recordar quién soy». Y por primera vez, el silencio no le respondió con preguntas, sino con paz. ¿Y si Dios nunca pidió templos?
¿Y si las columnas, los altares y las vestiduras sagradas no fueron más que símbolos humanos para llenar el vacío de la desconexión? Esa pregunta resonaba en el corazón de Elías mientras contemplaba una iglesia vacía en el centro de una ciudad antigua. No había misa. No había fieles. Solo silencio. Y en ese silencio comprendió algo esencial. Tal vez lo sagrado no necesita paredes. En sus lecturas, había encontrado muchos pasajes olvidados que hablaban de un reino que no era visible. Jesús, en los textos gnósticos, lo decía sin rodeos: el reino del Padre está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Esa frase lo golpeó como una revelación. No hay que ir a buscar a Dios, hay que recordar que ya habita en nosotros. Elías se preguntaba entonces por qué la humanidad había sentido la necesidad de edificar templos, altares, dogmas. Tal vez por miedo. Miedo al vacío. A no tener algo tangible a lo que aferrarse. Pero el alma no se nutre con ladrillos ni incienso. Se nutre con verdad. Y la verdad, cuando es real, no necesita adornos. Arde sola, como una llama que no se apaga. En uno de los textos del Evangelio de Felipe, leyó: Dios no habita en cosas hechas por manos humanas, sino en el corazón que ha despertado. Esa frase lo acompañó durante días. Era una confirmación de lo que ya sentía, que toda institución que se interponga entre el alma y su origen, por más bien intencionada que parezca, termina convirtiéndose en una cárcel invisible. Recordó su infancia, cuando lo llevaban a misa. El olor del incienso, la solemnidad de los cánticos, la voz del sacerdote en tono grave. Todo parecía sagrado, pero él se sentía lejos, como si lo divino estuviera en otro plano, reservado para unos pocos elegidos. Hoy, en cambio, entendía que lo más sagrado que podía hacer era respirar en silencio, contemplar un árbol, sentir la presencia de lo invisible en un suspiro. Los textos que descubrió coincidían en un punto: Dios no se revela al que repite oraciones, sino al que se atreve a callar. El silencio interior no es ausencia de sonido, es presencia absoluta. Una rendición. Un regreso. Y Elías, que había viajado por tantos caminos de letras y símbolos, ahora caminaba más por dentro que por fuera. No necesitaba más pruebas. Porque cuando el alma se abre, la divinidad se muestra sola. Empezó a notar la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. La primera construye sistemas. La segunda los disuelve. La primera dice debes, no puedes, solo a través de esto. La segunda susurra, ya eres, ya sabes, ya estás en el camino. Y comprendió que los textos prohibidos fueron ocultos no por blasfemos, sino por peligrosos. Porque enseñaban a conectar con Dios sin necesidad de ningún mediador. Una tarde, caminando por un bosque, Elías sintió una paz que no había sentido en años. No era alegría, no era euforia. Era una serenidad honda, como si el tiempo se hubiera detenido. Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. No dijo nada. No pidió nada. Solo respiró. Y allí, en medio de la nada, sintió que estaba en el centro del reino. Sin paredes. Sin himnos. Sin dogma. Solo él, y el todo. Pensó entonces en todas las guerras religiosas, en las persecuciones, en las divisiones por doctrinas. Y le dolió el alma, porque entendió que todo eso había surgido de un error: creer que Dios está en un sitio y no en otro, que una forma es correcta y las demás no. Pero el verdadero reino no excluye, abraza, no impone, invita, no castiga, despierta. Los antiguos sabios lo sabían, por eso fueron silenciados, porque su mensaje no necesitaba estructuras. Era libre, como el viento. Como la voz que susurra en el alma cuando uno deja de buscar afuera. Por eso los templos se hicieron grandes, para esconder el vacío. Pero el verdadero templo es el cuerpo, es la conciencia, es el amor. Elías escribió entonces en su cuaderno: el reino sin templo no puede ser destruido, porque no tiene forma. No puede ser monopolizado, porque es infinito. No puede ser vendido, porque ya nos pertenece. Y esa frase quedó resonando en el aire como una oración sin nombre. Cada vez hablaba menos. No por miedo, sino porque entendía que lo esencial no se dice, se irradia.
y cada vez que alguien le preguntaba en qué creía, respondía con una sonrisa. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que las palabras siempre serán una sombra de lo que el alma ya intuye. Esa noche, escribió el nuevo capítulo. Lo tituló El reino sin templo. No como una crítica, sino como un testimonio, porque había comprendido que no se trataba de atacar las formas, sino de no aferrarse a ellas. Y en esa libertad encontró lo que tanto buscaba, la certeza de que lo divino no se encuentra, se recuerda. Antes de cerrar su cuaderno, escribió una línea como resumen o como mantra: no necesito una religión que me lleve a Dios. Necesito el silencio para recordar que ya nunca me fui de él. Durante siglos, la historia espiritual fue escrita por voces masculinas. No por falta de voces femeninas, sino por miedo a lo que ellas traían, una sabiduría distinta, circular, intuitiva, fecunda. Elías lo había intuido desde sus primeras lecturas, pero no fue sino hasta que se sumergió en los textos marginados del cristianismo primitivo que comprendió cuán profunda había sido la amputación. No era solo una ausencia de mujeres en los relatos sagrados, era la supresión intencional de una dimensión espiritual entera. En el Evangelio de María, encontró palabras que lo estremecieron. María no era una seguidora, ni una pecadora redimida. Era una maestra, la única que comprendía realmente las enseñanzas de Jesús desde el interior. Mientras los discípulos discutían quién debía liderar, ella hablaba de visiones del alma, de estados del espíritu, de la necesidad de trascender el miedo. Y cuando uno de ellos la cuestionaba, Pedro, ella respondía con firmeza: ¿crees que inventaría algo distinto a lo que el Maestro nos ha enseñado? Esa escena, pequeña en el texto, tenía un eco inmenso. Era la historia repitiéndose, la sabiduría femenina siendo interrumpida, cuestionada, descartada, no por ignorancia, sino por amenaza. Porque la mirada femenina no busca dominar ni dividir. Busca integrar, sanar, volver a unir lo que la mente racional fragmentó. Y en un mundo fundado sobre estructuras de poder, esa sabiduría era peligrosa. Elías descubrió que no era la única. Había más nombres ocultos entre los papiros: Salomé, Juana, Tecla y otras figuras que hablaban con autoridad espiritual, que predicaban, que sanaban, que escribían. Algunas eran parte de círculos gnósticos. Otras, discípulas directas de Jesús. Ninguna de ellas aparecía en los relatos oficiales como lo que realmente fueron. Fueron relegadas a los márgenes, convertidas en sombras, en notas a pie de página de una historia incompleta. Y no era solo en el cristianismo. En las antiguas culturas también hubo diosas, profetisas, sanadoras. Isis, Inanna, Sofía. Cada una representaba aspectos de la divinidad que hoy apenas comprendemos: la sabiduría intuitiva, la gestación espiritual, la compasión activa. Pero con el paso de los siglos, el rostro femenino de lo divino fue silenciado. Dios dejó de ser madre y padre, para volverse solo padre. Y con eso, algo esencial se perdió. Uno de los textos gnósticos que más impactó a Elías fue el trueno, mente perfecta. Un himno antiguo, atribuido a una voz femenina divina que decía: yo soy la madre de mi padre, la hermana de mi esposo, la hija de mi hijo. Soy el vientre y la espada, el consuelo y la herida. Era una declaración de totalidad, de paradoja, de un saber que no teme contradecirse porque no busca lógica, busca verdad. Esa lectura lo conmovió profundamente. Le recordó a su esposa, a su manera de mirar el mundo, a su forma de decir las cosas sin necesidad de explicarlas, a su presencia. Comprendió, entonces, que la muerte de ella no fue solo una pérdida personal, fue una iniciación. Ella representaba esa voz sagrada que había sido acallada en el mundo, y que ahora él estaba aprendiendo a escuchar desde adentro. Elías comenzó a percibir que lo femenino no es exclusivo de las mujeres, así como lo masculino no lo es de los hombres. Son energías, dimensiones del alma. Y el verdadero despertar ocurre cuando ambas se reconcilian dentro de uno. Cuando la lógica y la intuición, la acción y la contención, el fuego y el agua danzan sin miedo en un solo ser. Y comprendió que toda religión que excluye lo femenino está incompleta. Es como una respiración a medias. Una tarde, mientras meditaba, sintió una presencia suave. No era una voz, era una sensación, como si una mano invisible le acariciara el alma.
una ternura antigua, como la de una madre reconociendo a su hijo extraviado. Y en esa presencia, entendió que lo femenino sagrado no exige, espera, no impone, invita. Y su poder, lejos de ser débil, es el más fuerte de todos, porque transforma sin necesidad de destruir. En su cuaderno, escribió, el alma femenina no ha desaparecido, solo ha sido velada, pero sigue latiendo en cada gesto de amor, en cada acto de compasión, en cada verdad dicha en silencio. Y decidió que este capítulo no sería una denuncia, sería una ofrenda, un espacio para honrar lo olvidado, para nombrar lo que durante siglos no se nombró. Empezó a ver el mundo con otros ojos. Cada vez que veía a una mujer en silencio, sentía que estaba escuchando. Cada vez que una hablaba, la escuchaba como si hablara una sacerdotisa antigua. Empezó a honrar lo femenino en la tierra, en el cuerpo, en el arte, en el descanso. Y comprendió que despertar no es conquistar el conocimiento, es rendirse ante su belleza. Llamó a ese capítulo el mensaje olvidado del alma femenina. Y no lo escribió con la mente. Lo escribió con el corazón, como quien traza un poema sobre ruinas, como quien canta a una diosa que ha sido negada, pero nunca derrotada. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una sola línea, como plegaria final, donde se acalla a la mujer, se mutila a Dios. Y esa noche, al dormir, sintió que una voz lo abrazaba desde el alma. No le dijo nada. No hizo falta. No todo lo verdadero se escribe. No todo lo sagrado se guarda en pergaminos. Algunas verdades se susurran, otras se intuyen, y muchas se viven en silencio. Elías, después de meses inmerso en libros olvidados, comenzó a comprender que lo más poderoso que había encontrado no estaba en los textos, sino en los espacios entre las palabras, en la vibración que lo envolvía cuando una frase despertaba algo en su interior. Allí, en ese lugar sin forma, sin letra, sin voz, estaba lo eterno. Había una dimensión de lo divino que ningún libro podía contener. Por más reveladores que fueran los manuscritos de Qumrán, los evangelios gnósticos o las visiones de Enoc, todos eran apenas ecos de una fuente mayor. Una fuente que no se dejaba encerrar en el lenguaje, que fluía como un río invisible entre las almas, desde antes de que existiera el papel, y que seguiría fluyendo cuando todo lo escrito desapareciera. Era, comprendió Elías, la palabra no pronunciada. En su infancia, recordaba que su abuela hablaba sola cuando cocinaba, pero al crecer entendió que no estaba sola. Murmuraba oraciones que no estaban en ningún misal. Palabras sueltas, viejas, dulces, mezcladas con canciones que nadie más conocía. Era su forma de hablar con lo divino. No necesitaba testigos. No necesitaba teología. Solo presencia. Y Elías comprendió que esa era una forma de sabiduría que nunca fue escrita, pero era verdadera. También recordó a un anciano que conoció en un viaje a los Andes. No sabía leer ni escribir, pero al mirarlo a los ojos, uno sentía que todo estaba dicho. Su silencio era más profundo que 1000 sermones. Sus manos, curtidas por la tierra, hablaban de ciclos, de humildad, de amor sin palabras. Ese hombre jamás escribió un tratado, pero su sola existencia era una enseñanza viva. Y entonces, Elías entendió que las palabras son solo dedos apuntando al cielo. Pero el cielo no puede escribirse. Lo sagrado se experimenta, se respira, se encarna. Y muchas veces, quienes más cerca están de esa experiencia, son los que menos hablan de ella. Porque lo saben, porque lo sienten. Y saben que lo eterno no necesita ser nombrado para ser real. Los textos que estudió lo prepararon para eso. Le enseñaron a leer. Pero no solo libros. A leer miradas. A leer silencios. A leer el temblor de un corazón que se abre. Descubrió que algunas enseñanzas se transmiten como fuego, saltan de alma en alma sin pasar por la mente. Y que hay encuentros, momentos, frases que uno no sabe por qué lo marcan, pero que lo transforman para siempre. Una tarde, caminando sin rumbo, Elías se detuvo frente a un roble inmenso. Allí, solo, sintió una certeza: estoy siendo escrito. No era una metáfora, era una sensación real, como si su alma, al recordar, al despertar, estuviera siendo narrada por algo más alto, como si cada paso suyo fuera un verso, como si su vida misma, con todos sus errores y pérdidas,
fuera parte de un libro que nunca será publicado, pero que Dios ya conoce de memoria. Recordó entonces una frase del Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos más simbólicos: el libro de la vida no fue escrito, porque vive. Esa frase, que muchos descartaban como poesía críptica, ahora tenía sentido. El verdadero libro está en el alma, y se escribe con cada elección, cada silencio, cada acto de amor. No necesita tinta, solo conciencia. Elías comprendió también que muchas enseñanzas sagradas se perdieron no porque fueron destruidas, sino porque nunca fueron escritas. Vivieron en los gestos de los sabios, en los abrazos de los justos, en las canciones de las abuelas, en las decisiones de los compasivos. Y mientras haya almas dispuestas a vivir desde el amor, esas enseñanzas jamás morirán. Entonces se preguntó: ¿cuánto saber buscamos en las bibliotecas, cuando la verdadera revelación podría estar en escuchar a quien tenemos al frente? ¿Cuántas veces pasamos por alto al Maestro porque no lleva túnica, ni libros, ni autoridad, pero lleva luz en los ojos y verdad en los actos? Y entendió que cada alma es un texto sagrado, si se la mira con los ojos del corazón. Elías comenzó a escribir este capítulo sin libros abiertos frente a él. Por primera vez, dejó que la pluma hablara desde su alma. No citó textos, no buscó argumentos, solo escribió lo que sentía, porque sabía que lo más importante no era lo que pudiera comprobar, sino lo que no podía negar dentro de sí. Lo tituló Las palabras que no fueron escritas. Y al hacerlo, sintió que honraba a todos los sabios anónimos, a todas las mujeres silenciadas, a todos los niños que sabían sin saber cómo, a todos los seres que vivieron como oraciones vivientes, sin necesidad de dejar constancia, porque su existencia ya era un mensaje. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una frase que parecía dictada desde otra dimensión: las palabras más verdaderas no suenan, pero resuenan. Y al hacerlo, sintió que su alma asentía en silencio. No todo lo sagrado fue escondido por miedo a su falsedad. Algunas verdades fueron silenciadas precisamente porque tenían el poder de liberar. Y todo poder que libera, amenaza al poder que domina. Esa fue la revelación que estremeció a Elías cuando comenzó a unir los hilos de sus descubrimientos. Ya no se trataba solo de textos perdidos, de sabiduría suprimida o de espiritualidad olvidada. Se trataba de una arquitectura más antigua, más siniestra, que usó lo divino para edificar tronos, castillos y jerarquías. Al revisar antiguos documentos de concilios religiosos, notó un patrón constante. Cada vez que un grupo espiritual comenzaba a hablar de la divinidad interior, del alma como chispa eterna, de la no necesidad de intermediarios, era rápidamente declarado herejía. Y no bastaba con excluirlos. Debían ser borrados, desacreditados, condenados públicamente. La herejía no era un error doctrinal. Era una amenaza estructural. Elías comprendió entonces que el miedo no nació con la religión. Fue adoptado por ella. Era el instrumento perfecto. Donde hay miedo, hay obediencia. Donde hay culpa, hay control. Y si una doctrina podía convencerte de que naciste manchado, de que solo a través de una institución podría salvarte, entonces la libertad del alma quedaba secuestrada. La fe se transformaba en contrato. Y el amor divino, en mercado. Los textos apócrifos hablaban de una divinidad que no castiga, que no exige sacrificios, que no necesita templos ni rituales complejos. Hablaban de Jesús como un recordador, no como un salvador atado al dolor. Pero el mensaje fue reconfigurado, se cambió el conocimiento por creencia, la experiencia directa por dogma, el reino interior por una promesa postergada. ¿Quién podía cuestionar el cielo si solo unos pocos sabían cómo llegar a él? Elías revisó la historia de los primeros siglos del cristianismo. Encontró cartas censuradas, decisiones políticas disfrazadas de inspiración divina, alianzas entre emperadores y obispos. Se horrorizó al leer cómo se determinaba que evangelios debían sobrevivir, no por su verdad espiritual, sino por su utilidad política. El canon no fue revelado, fue negociado. Y cada palabra que quedaba por fuera era vista como una amenaza a la estabilidad del poder recién consolidado. Y no era exclusivo del cristianismo. Lo vio en otras religiones también. Cuando la palabra sagrada se institucionaliza, deja de ser puente para volverse frontera. Se usa como espada, como bandera, como pretexto para guerras, castigos, inquisiciones. El nombre de Dios fue invocado más veces para matar que para sanar.
Y esa verdad, aunque dolorosa, ya no podía seguir ignorándola. Elías sintió una mezcla de rabia y tristeza, porque comprendía que muchos hombres y mujeres de fe eran sinceros, que habían entregado su vida con amor, sin saber que el sistema que lo sostenía había sido construido sobre una versión amputada de la verdad. No eran cómplices. Eran prisioneros de una herencia oscura que se repetía de generación en generación. Recordó entonces una frase del Evangelio de la verdad: la ignorancia no es perdón, pero sí el velo que puede ser levantado. Y entendió que su tarea no era destruir, no era denunciar por odio, era revelar por compasión, porque donde hay manipulación, también puede haber redención. Y el alma, incluso cuando ha sido deformada por siglos de mentira, puede recordar. La historia del poder espiritual no era solo la de los sacerdotes o los reyes. Era también la historia de todos los que se rindieron por miedo, que eligieron el dogma para no sentirse solos, que aceptaron reglas para no enfrentar el vacío. Elías comprendió que todos, en algún momento, habíamos preferido la comodidad de la obediencia a la incomodidad del despertar. Y por eso, el juicio no servía. Lo único útil era el discernimiento. En uno de sus sueños, vio una gran catedral cayendo. No por fuego, ni por violencia. Caía como si fuera de arena, deshaciéndose lentamente. Y del polvo emergía un jardín. Árboles, luz, niños jugando. Y una voz decía: lo construido con miedo no resiste la verdad. Al despertar, Elías sintió una extraña paz, como si el fin de los templos fuera el inicio de algo más puro. Empezó a hablar con más cuidado. No para ocultarse, sino para no imponer. Comprendió que muchas almas no están listas para mirar de frente la oscuridad que habita en lo que siempre creyeron sagrado. Y que cada revelación necesita ser entregada con amor, no con rabia. Porque solo el amor puede transformar sin destruir. Tituló ese capítulo La oscura herencia del poder. Y lo escribió como un acto de sanación, no de acusación. Sabía que era necesario mirar la sombra, para dejar de temerla. Que solo reconociendo el uso equivocado del conocimiento espiritual se podía abrir espacio para una nueva luz. Y antes de cerrar su cuaderno, escribió: el poder que nace del alma no necesita dominar, solo recuerda. Y al hacerlo, sintió que dentro de sí, una vieja estructura comenzaba a desmoronarse. No para dejar ruinas, sino para dejar espacio. Las grandes revelaciones no ocurren en multitudes. Suceden en el silencio, en lo invisible, como semillas que germinan bajo tierra mucho antes de brotar. Elías lo comprendió cuando, una madrugada, recibió un mensaje de una desconocida. Era una imagen, un fragmento del Evangelio de Tomás, escrito a mano sobre una hoja vieja, junto con una frase: yo también he recordado. No había nombre, no había firma, solo esa presencia íntima, silenciosa, poderosa. Desde entonces, comenzaron a llegarle señales. Personas que escribían desde otros países, en otras lenguas, preguntando por textos que habían soñado pero nunca habían leído. Otros que afirmaban haber sentido un fuego interior al escuchar ciertas frases de los evangelios ocultos. Buscadores anónimos, sin títulos, sin cargos, pero con una claridad en los ojos que no podía fingirse. Algo se estaba activando. Y no era teoría, era memoria. Elías comprendió que el despertar no era suyo, era colectivo, que los libros prohibidos no estaban simplemente siendo desenterrados físicamente, estaban emergiendo desde dentro de las almas, como si algo en la conciencia humana supiera que había llegado el momento de recordar. Y los textos, los sueños, las visiones, eran solo catalizadores de un proceso más antiguo que la historia. Recordó una frase del libro de Enoc: en los días del fin, lo que fue sellado será leído por los justos, y su voz será como trompetas invisibles. Tal vez no era un fin en el sentido apocalíptico, sino un fin del olvido, un fin del miedo, un fin del dominio de lo externo sobre lo interno. Y en ese sentido, la resurrección de los libros era también la resurrección del alma. A través de foros escondidos, reuniones íntimas, círculos de lectura clandestinos, comenzó a gestarse una red silenciosa. No se trataba de una nueva religión. No había líderes, ni rituales, ni estructura. Solo había almas que se reconocían, que sabían que no podían volver atrás, que habían cruzado el umbral del recuerdo.
Y ese recuerdo ardía, no con fuego destructivo, sino con luz suave, persistente. En una reunión virtual, una mujer en la India leyó un fragmento del Evangelio de la Verdad y luego dijo: «Yo no sé si esto es real para todos. Solo sé que es real para mí. Y que me ha cambiado para siempre». Y en ese momento, Elías comprendió que los libros prohibidos no habían regresado para convencer a nadie, sino para despertar a los que ya estaban listos. También encontró resistencia, críticas, acusaciones, incluso amenazas, pero ya no le dolían, porque sabía que ese rechazo venía del mismo lugar que durante siglos había apagado hogueras interiores: el miedo. Y el miedo no es un enemigo, es una etapa. Algunos lo cruzan, otros lo habitan, pero todos, tarde o temprano, se ven llamados a mirar más allá. Elías entendió que su rol no era ser maestro, ni guía, ni iluminado. Era simplemente un recordador, alguien que señala hacia adentro, hacia ese espacio sagrado donde cada alma guarda su propio evangelio, su propio libro de sabiduría, escrito con cicatrices, risas y noches oscuras. Y comprendió que el verdadero regreso no era de los textos físicos, sino de la conexión con esa fuente eterna. Comenzó entonces a escribir un nuevo tipo de carta. No eran ensayos, ni capítulos, ni revelaciones. Eran mensajes breves, como llaves: no busques más fuera. El reino ya te habita. Si una frase te quema por dentro, no la apagues, síguela. No todos recordarán a la vez. Sé paciente. Esas frases serán compartidas en voz baja, como semillas en el viento. Y algunas, lo sabía, estaban germinando. Una noche, soñó con una enorme biblioteca de luz. Cada libro brillaba con un resplandor distinto. Se acercó a uno que parecía hecho de agua y al abrirlo, no vio letras, vio rostros. Personas que había conocido, momentos de su vida, decisiones pequeñas que habían cambiado todo. Comprendió que los libros más sagrados no eran los escritos, sino los vividos. Y al despertar, lloró con una dulzura antigua. Elías llamó a ese capítulo el regreso de los libros prohibidos, no como una crónica de descubrimientos, sino como un canto de bienvenida, porque entendía que el alma colectiva estaba despertando y que cada uno lo hacía desde un punto distinto del mundo, pero todos respondían al mismo llamado: recordar que lo divino no se encuentra, se revela. Antes de cerrar su cuaderno, escribió una frase como cierre y como puente: lo que fue ocultado no necesita ser defendido, solo necesita ser escuchado, con el corazón abierto. Y esa noche, más que dormir, descansó, porque supo que ya no estaba solo. Algunas verdades no se transmiten por libros, se transmiten por miradas, por presencia, por vibración. Elías no lo sabía del todo hasta que lo encontró. O más bien, hasta que fue encontrado. Fue en una región remota del norte, donde lo había guiado una sensación persistente, un llamado sin nombre. No sabía qué buscaba, solo sabía que debía ir. Y al llegar, lo esperaban. No con palabras, ni pancartas, ni promesas. Solo con ojos que ya lo conocían. El guardián no tenía título. No usaba túnicas. Ni hablaba en acertijos. Era un anciano de rostro apacible, manos callosas, ojos sin edad. Vivía en una casa de piedra sin adornos, rodeada de silencio. Cuando Elías lo vio por primera vez, no dijo nada. Solo sintió que algo en él, algo muy antiguo, se inclinaba con respeto. No por sumisión, sino por reconocimiento. Era como si su alma dijera: por fin. Se sentaron frente al fuego. No había protocolo. No hubo presentaciones. El guardián lo miró, con una ternura que parecía abarcar 1000 vidas, y dijo: no te has vuelto loco, has vuelto real. Y esa sola frase desarmó a Elías, porque entendió que ese hombre conocía su camino, que había leído su alma sin leer sus escritos, y que no venía a enseñarle algo nuevo, sino a recordarle lo que ya sabía. El guardián comenzó a hablar con pausas largas. Sus palabras no eran muchas, pero cada una caía como gota sobre piedra caliente. Le habló del fuego ancestral, una sabiduría que ha sido custodiada desde antes de que existieran las religiones, desde antes de que la humanidad olvidara su origen. Un fuego que no se apaga, pero que necesita de almas que lo mantengan vivo.
no con llamas exteriores, sino con fidelidad interior. Le explicó que esa sabiduría fue entregada en distintos tiempos, en distintos lenguajes, a distintas culturas. A veces fue llamada gnosis, otras veces, dharma, otras, simplemente la voz. Siempre fue la misma, siempre fue perseguida, pero siempre sobrevivió. No en templos, no en archivos, sino en los corazones que ardían sin consumir. Elías preguntó por qué todo fue ocultado. El guardián respondió con una calma que atravesaba el tiempo: no todo fue ocultado. Parte se durmió, parte fue velado, y parte fue dejado como reto para el alma. Porque el que recuerda sin esfuerzo, no guarda lo recordado con amor. Esa respuesta no era cómoda, pero era verdad. Elías entendió que el guardián no era único. Había más como él. No organizaban sectas, no buscaban discípulos. Solo sostenían el fuego hasta que llegara alguien con la llama suficiente para llevarlo más lejos. No enseñaban por ego, enseñaban por compasión, porque sabían que si el fuego se apaga, el mundo olvida. Durante días, Elías compartió con él sin necesidad de demasiadas palabras. Lo más importante pasaba en los silencios, en los gestos, en el modo de preparar el té, en la manera en que cortaba leña, en cómo caminaba con respeto sobre la tierra. Todo en él era enseñanza viva. No porque lo intentara, sino porque lo era. En una conversación, el guardián le entregó un objeto pequeño, envuelto en tela. Era un fragmento de manuscrito, apenas unas líneas en un idioma antiguo. Elías no pudo traducirlo, pero al tocarlo, sintió algo en su pecho vibrar. El guardián dijo: no necesitas entender con los ojos. Ese texto se lee con el alma. Y Elías supo que así era. La última noche, antes de partir, el guardián le dijo: tú eres parte del linaje. No por herencia, sino por decisión. Hay sabiduría que no se transmite, se reconoce. Y tú la reconociste. Por eso te llamamos. Elías no supo qué responder, pero una lágrima le rodó por el rostro. Y esa fue su aceptación. Tituló ese capítulo El guardián del fuego ancestral. No como un símbolo idealizado, sino como testimonio de que lo eterno no ha muerto. Que en algún lugar del mundo, alguien cuida lo sagrado sin necesidad de nombrarlo. Y que cuando el alma está lista, el guardián aparece. Antes de cerrar su cuaderno, escribió una frase que se le había grabado sin saber de dónde vino: el fuego sagrado no necesita ser grande, solo necesita no apagarse. Y con esa certeza, siguió su camino. Pero esta vez, ya no se sentía solo, ni buscador. Se sentía parte de algo más grande que aún ardía. No toda verdad debe ser dicha. Algunas verdades solo florecen cuando se revelan a sí mismas. Elías lo comprendió una tarde en la que, por primera vez en mucho tiempo, cerró todos sus libros y simplemente miró por la ventana. El mundo seguía igual, gente caminando con prisa, niños riendo, el cielo cambiando lentamente de azul a oro. Y sin embargo, algo en él había cambiado para siempre. Ya no sentía urgencia. Ya no sentía la necesidad de convencer a nadie. Solo quería seguir recordando, y en su recuerdo, ser una chispa que pudiera iluminar sin ruido. Había pasado por el deslumbramiento del conocimiento oculto, por el fuego de la revelación, por el juicio, el miedo, la soledad y la expansión. Pero ahora, al acercarse al final de su cuaderno, entendía algo que ningún texto le había dicho: que despertar no es enseñar, es encarnar. Que el alma no busca explicaciones, sino coherencia. Que no se trata de hablar más alto, sino de vivir más hondo. Elías comprendió que el verdadero maestro no habla para ser escuchado. Habla para que el otro se escuche a sí mismo. Y a veces, ni siquiera necesita hablar. Su sola presencia ya es una pregunta que resuena en quien lo ve. La pregunta no es ¿qué sabes?, sino ¿quién eres cuando nadie te mira? Muchos le habían pedido que escribiera un libro, que reuniera todo en un tratado, que hiciera público su descubrimiento, que lo compartiera en grandes plataformas. Pero él sabía que no era el momento, porque las palabras, cuando llegan antes del corazón preparado, se convierten en ruido, o en resistencia, o peor, en dogma. Y él había recorrido demasiado camino como para construir otro altar con lo que había sido revelado para liberar. No hay mayor tentación para el que despierta que querer despertar a otros por la fuerza.
Pero eso, entendió Elías, es solo el ego disfrazado de luz. Quien realmente ha recordado, sabe esperar. Sabe confiar en que cada alma tiene su ritmo, su tiempo, su modo de escuchar la voz interior. Lo sagrado no necesita ser defendido. Solo necesita ser vivido. Una noche, en medio del silencio, Elías sintió que debía escribir una carta. No dirigida a nadie en particular. Solo una carta al alma que aún busca, que aún duda, que aún intuye que hay algo más. No la firmó. No puso su nombre. Solo escribió: no tengo verdades que darte. Solo puedo decirte que todo lo que buscas ya está en ti. Y cuando estés listo, lo recordarás. Hasta entonces, camina con el corazón abierto. Esa carta la dejó en un banco de madera, en un parque. No sabía quién la encontraría. Pero eso ya no importaba, porque entendía que su tarea no era dirigir, sino sembrar. Que a veces una sola palabra, un solo gesto, puede cambiar el curso de una vida. Y que la sabiduría más profunda no impone caminos, los acompaña. Elías sintió que su libro estaba terminando. No porque ya no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que el verdadero conocimiento no se acumula, se respira. Y que la última página no es la que cierra un libro, sino la que abre el alma. Tituló ese capítulo La última página, revelar sin imponer. Y al hacerlo, no sintió tristeza ni orgullo. Sintió alivio. Como quien ha llevado una antorcha por mucho tiempo y al llegar al punto acordado, encuentra otra mano dispuesta a sostenerla. Miró todo lo que había escrito. Cada página era un reflejo de su propio despertar. No eran capítulos. Eran etapas del alma. Y entendió que, en realidad, nunca había estado escribiendo un libro sobre textos prohibidos, sino sobre el viaje interior de todo aquel que se atreve a recordar quién es más allá de todo lo aprendido. Antes de cerrar su cuaderno, escribió una sola línea: el que impone su verdad ha olvidado que una verdad impuesta ya no es verdad. Y con eso no puso un punto final, sino una pausa, la misma que deja abierta la puerta para quien quiera entrar. No todo lo sagrado quedó en los libros antiguos. No todo lo divino fue escrito. A veces, lo sagrado se revela en una taza de café caliente entre manos temblorosas, en una lágrima que cae sin explicación, en un abrazo que ocurre justo a tiempo. Elías lo comprendió caminando por su barrio, como tantas otras tardes, pero esta vez con una mirada distinta. Porque había entendido que lo que había buscado en cuevas, textos y sueños, también habitaba en lo simple. Los antiguos libros fueron necesarios para abrir su alma. Pero ahora, cada gesto cotidiano se le revelaba como un versículo vivo. El vendedor ambulante que cantaba su pregón con alegría era un salmo. La madre que acunaba a su hijo en silencio, un evangelio. La anciana que regaba sus plantas como si acariciara la tierra, un fragmento perdido de Sofía. Todo hablaba, todo decía, todo vibraba. Ya no sentía la necesidad de respuestas. No porque lo supiera todo, sino porque había hecho las paces con el misterio. Comprendió que lo sagrado no es lo que se explica, sino lo que transforma sin explicación. Lo que toca el alma sin pedir permiso. Lo que nos recuerda que estamos vivos, sin saber exactamente por qué. Una tarde, al ver caer la lluvia, Elías pensó: tal vez esto también sea un libro. Un libro que no necesita leerse, sino vivirse. Y en ese instante, comprendió que la revelación más grande no fue haber encontrado los textos prohibidos, sino haber redescubierto la capacidad de escuchar lo que siempre estuvo hablando. El alma del mundo no se ha callado. Solo hemos olvidado cómo oírla. Comenzó a mirar a las personas con otros ojos. Ya no veía desconocidos, sino portadores de secretos. Cada uno, con su herida, su historia, su búsqueda. Cada uno, un espejo. Una palabra sagrada caminando. Entendió que todos cargamos un libro invisible, escrito con nuestras decisiones, nuestros silencios y nuestros actos de amor. Y que no hay texto más sagrado que el alma encarnada. Elías dejó de escribir por un tiempo. No por falta de inspiración, sino porque comprendió que su escritura ahora era su forma de estar en el mundo. Ayudar a alguien sin que lo pida. Escuchar sin juzgar. Caminar sin prisa. Agradecer sin motivo. Eso también era escritura. Escritura invisible, pero eterna. Una noche, se sentó frente al fuego, como aquella vez con el guardián,
y escuchó el crujir de la madera ardiendo. No pensó, no analizó, solo estuvo. Y en ese silencio, una certeza se hizo presente: Dios no está en lo que sabemos, está en cómo lo vivimos. Y por primera vez, no sintió la necesidad de buscar más, porque ya no se sentía perdido. Tituló ese capítulo Lo sagrado que aún nos habla, porque sabía que muchas personas siguen esperando que una voz del cielo les hable. Pero a veces, lo sagrado no grita, susurra, no impone, acompaña. No se encuentra en templos de piedra, sino en un suspiro, en un gesto de compasión, en una intuición que late sin explicación. Elías comprendió que la verdadera espiritualidad no está en creer algo distinto, sino en vivir de un modo distinto. No es cuestión de tener más respuestas, sino de hacerse preguntas mejores. No es alcanzar el cielo, sino encarnar la luz que somos. En sus últimos días de escritura, pensó en todas las almas que, como él, sienten que hay algo más, que no se conforman con lo aprendido, que sueñan con libros que nunca han leído, con templos que no están en el mapa. A ellos les escribió su último mensaje: sigue recordando, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando parezca que estás solo, porque no lo estás, nunca lo estuviste. Lo escribió sin pretensión, sin gloria. No era un mensaje final, era un eco, el eco de todo lo que había encontrado, de todo lo que le había sido revelado no en los textos, sino en la experiencia, porque lo sagrado no es una conclusión, es una forma de mirar. Y así, al cerrar el cuaderno, Elías no puso un punto final, dibujó una espiral, porque sabía que todo final es solo un nuevo comienzo, y que el alma, una vez que despierta, no vuelve a dormir del todo, solo cambia de forma, solo sigue escuchando. No importa cuánto hayas leído, no importa si conoces los nombres antiguos, las lenguas sagradas, los textos perdidos. Lo que verdaderamente importa es si puedes sentirlo. Si algo dentro de ti ha comenzado a arder, suave pero imparable. Si una parte de ti, pequeña, tal vez silenciosa, ha dicho en algún momento mientras escuchabas: esto, yo ya lo sabía. Ese saber no viene de este mundo. No fue enseñado en escuelas. No fue entregado en templos. Es el eco de tu alma hablándote desde antes de nacer. Una memoria que no pasa por la mente, sino por el corazón. Un reconocimiento que no necesita pruebas, porque simplemente vibra como verdad. Este libro no vino a darte respuestas. Vino a recordarte que tú eres la pregunta. Que lo sagrado no está en las palabras, sino en la mirada con la que las lees. Que los textos que la historia intentó ocultar no están solo en cuevas o archivos. Están escritos en tus gestos, en tus heridas, en tus búsquedas, en tus silencios. No necesitas permiso para despertar. No necesitas iniciaciones, ni dogmas, ni autoridades que te validen. Eres parte del mismo fuego que encendió a los sabios de antaño. Eres hijo de la misma luz que vibraba en Enoc, en María, en Tomás, en cada alma que se atrevió a ver más allá de lo que el mundo decía que era posible. Hay un libro que nadie más puede escribir. Un libro que se abre cuando eliges amar sin esperar, perdonar sin razón, recordar sin miedo. Ese libro, eres tú. Y mientras sigas respirando, sigue escribiéndose. Tal vez no tengas visiones. Tal vez no sueñes con textos antiguos. Tal vez no entiendas del todo por qué has llegado hasta aquí. Pero si algo dentro de ti ha despertado aunque sea un poco, entonces has cruzado un umbral invisible. Y ya no volverás a ver el mundo como antes. Porque ahora sabes que todo habla, que todo guarda señales, que lo sagrado aún no susurra. Así que no busques más lejos. No esperes una señal en el cielo. Mírate las manos. Escucha tu respiración. Siente ese pulso leve entre tus costillas. Eso también es un evangelio. Eso también es un templo. Eso también es divino. Gracias por recordar. Gracias por permitir que estas palabras encendieran algo en ti. Y si alguna vez sientes que el camino se oscurece, solo haz silencio y recuerda. El verdadero libro prohibido nunca fue ocultado. Solo esperaba a ser leído, desde dentro.